Dios les bendiga. En este momento continuamos con el libro de los Salmos. Hoy el Salmo 1. Ya vimos la introducción al libro de los Salmos. Bien, el Salmo capítulo 1 pertenece al libro 1. Ya hemos hablado acerca del libro 1 también. Bien, bueno, este salmo fue organizado así y sirve como una introducción a todos los salmos. Y además este salmo es como un resumen de toda la Biblia, donde se presentan dos caminos. Bien, vemos que en este salmo se utilizan, ¿qué técnicas se utilizan allí? Por ejemplo, los paralelismos. Hay paralelismos sinónimos, hay paralelismos antitéticos y de contraste. También se utilizan técnicas de repetición, hay palabras que se repiten, vemos símiles y vemos que este salmo además es muy descriptivo. También podemos dividir este salmo en dos partes, del 1 al 3 y del 4 al 6. Bien, también podemos decir que en el original, en la Biblia hebrea, el capítulo 1, el Salmo 1 y el Salmo 2 no tienen título. Y esto, dado a que posiblemente como habíamos dicho que el capítulo 1 sirve como una introducción a los salmos, entonces no le pusieron pues como un título. El título que vemos aquí fue puesto luego, ¿no? Y el Salmo 2 como que de alguna manera van conectados, el 1 con el 2, y por eso pues como que no tienen un título. Bien, ahora sí. Dice Salmo 1, el justo y los pecadores. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bien, esa palabra bienaventurado en el hebreo está en plural, ¿sí? O sea que no solamente bienaventurados, sino dichosos, felices, o sea, es una palabra en plural. Supremamente feliz, realizado, ¿sí? Esto es lo que significa pues la palabra bienaventurado. Recordemos que Jesús muchas veces en el Sermón del Monte nos habló acerca de qué es ser bienaventurado y quiénes son bienaventurados. Aquí el libro de los Salmos también nos dice, bueno, bienaventurados no es la persona que tiene mucho dinero, no es la persona que de pronto se ha ganado la lotería, ¿cierto? Muchas veces pensamos que alguien bendecido en nuestro tiempo es alguien que goza de dinero o algo así. Según la palabra de Dios, bienaventurado es aquel varón, aquella persona que no anduvo en consejo de malos. ¿Sí? O sea, yo como que me imagino en mi mente, dice, y no estuvo en camino de pecadores. Veo como que uno cuando va caminando por un campo y se encuentra de momento como dos caminos, o sea, dos alternativas, dos posibles rutas. Entonces ahí está donde uno pues piensa, bueno, me meto por acá o me voy por acá. O sea, uno queda así como con la incógnita, ¿hacia dónde? ¿Cuál de los dos cojo? ¿Hacia dónde me lleva este camino o hacia dónde me lleva el otro? Y en nuestra vida, aunque usted no pida consejo, siempre va a haber gente que a usted le va a aconsejar, haga esto, haga aquello. ¿Y qué pasa? No siempre los consejos que nos dan son buenos. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas solamente les interesa saciar su propia vida, su propia alma, su propio ser, llenarse de placeres y cosas pasajeras. Entonces, los consejos que esas personas pueden ofrecer no son buenos, sino que te van a ofrecer de pronto, no, mira, haz esto, por aquí está chévere, por aquí está el dinero fácil, por aquí hay placeres, por aquí hay mujeres, por aquí hay bebida, y de pronto le ofrecen el camino fácil, ¿no? Ahí podemos ver, hay un cuadro muy bonito de los dos caminos, ¿cierto? El camino ancho y el camino estrecho, el angosto. Dice la palabra que fácilmente se halla el camino ancho. O sea, el camino ancho muchos lo hallan porque es el más fácil.
de entrar en él. ¿Por qué? Porque ahí son los placeres, los deleites, la satisfacción personal. El camino angosto no es así. El camino angosto lleva más dificultades, lleva más, digamos, sacrificio, más abnegación de parte nuestra. Por eso ese camino es más difícil de encontrar y es más difícil de seguir. Pero aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, aquel que no escuchó aquellos consejos que podían dañar su vida. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, ya es como, va como avanzando el nivel, ¿no? Aquí ya no solamente escuchó consejos, sino que ya siguió a aquella persona, pues, que contraria al varón que no siguió, pues, estos consejos. El varón que sí siguió, digamos, los consejos, ya andaría si hubiera seguido el consejo de los malos, ya estaría en el camino de pecadores, es decir, ya se habría encaminado, ya habría tomado la ruta equivocada, va avanzando, digamos así, en el mal. Son como niveles del mal en el cual se van avanzando. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya después de estar de escuchar consejo, de andar en el camino de los malos y de sentarse en silla de escarnecedores, bueno, un escarnecedor es un burlador, una persona que se burla de las cosas de Dios, y también, o sea, como que se juntan, ¿sí? Se juntan para hablar mal de las cosas de Dios. Esos son los escarnecedores, aquellos que se reúnen, hacen, digamos así, como una asamblea para hablar mal, ¿sí? De las cosas de Dios, para hablar mal de los hijos de Dios. Entonces son, como les decía, son como niveles de maldad, ¿no? Se va como avanzando más y más como grados de maldad. Bien, dice, bienaventurados aquellos que, digamos así, no adoptan la manera de pensar de estas personas malas, no participan de sus malas obras, no siguen sus prácticas ni se juntan con burlones. Entonces bienaventurado, entonces recordemos, no es el que tiene dinero, sino bienaventurado es aquel que no anduvo, que no siguió los consejos de los malos, que no se dejó llevar pues de la mayoría, ¿no? Porque hay mucha gente que sigue las multitudes, como dice el dicho, ¿no? Para donde va Vicente, para donde va la gente, o sea, para donde todo el mundo va, por ahí siguen muchos y sin importar realmente lo que se puedan encontrar en ese camino. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bien, ¿a qué se refiere la ley de Jehová? Bueno, la ley de Jehová se refiere, primero puede referirse a la Torá o a la ley de Moisés, se puede referir a los 10 mandamientos, se puede referir al Antiguo Testamento o al conjunto de instrucciones de Dios, ¿sí? Es decir, a la sumatoria de todo lo que la palabra de Dios dice, o sea, a toda la Biblia, a toda la Escritura. Entonces, a eso pues se refiere, esa es la ley de Dios, pero aquí dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que en la ley de Jehová, lo que Dios ha enseñado, en la palabra de Dios está su delicia. Entonces, es una pregunta que nos podemos hacer hoy, ¿en qué está nuestra delicia? ¿Qué es nuestro deleite? ¿Cuál es el gozo de nosotros? ¿En qué nos gozamos cada día? ¿Qué es lo que cuando nos levantamos, en qué estamos pensando? Bueno, yo estoy pensando en ver novelas, en ver películas, en ver esto, en ver aquello. O sea, ¿en qué usted dedica su tiempo? Usted realmente dedica su tiempo a estudiar la palabra, a meditar la palabra, a escudriñar la palabra. La meditación, ¿qué es la meditación? Miren, meditar acá, si usted busca por ejemplo en un diccionario, es entrenar la mente para lograr un estado de concentración. Eso es meditar acá, no según la palabra, ¿no? Es como vaciar la mente para reducir el estrés, ¿sí? Esta es la meditación, que la gente busca calma, busca tranquilidad, busca poner la mente en blanco, digámoslo así, lo cual es algo peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente no debe estar vacía, nuestra mente siempre debe estar llena con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón no deben estar vacíos. Y la meditación nuestra, nuestro descanso no es de esta manera. Nosotros no descansamos por tener la mente en blanco, por respirar profundo o algo así. ¿Qué es meditar según la Biblia? Bueno, meditar según la Biblia es reflexionar profundamente en la palabra de Dios,
conectar con Dios, habla de nuestro crecimiento espiritual. Eso es meditar según la Biblia. No es solamente, digamos, leer, coger un capítulo. Si bien la lectura diaria es súper importante y muchos piensan, bueno, voy a leerme la Biblia en un año, pero para mí leer la Biblia en un año es como correr un poco. ¿Por qué? Porque bueno, lleva como 3 capítulos, lleva el uno acá, el otro acá, el otro acá, pero digamos, de toda esa palabra que hemos leído, ¿cuánto hemos estudiado? ¿Hemos meditado en esto o simplemente es leer? No se trata solamente de leer, se trata de más. Primero que todo, meditar, memorizar, practicar, ¿no? Yo digo que la parte más importante de este proceso con la palabra de Dios es el aplicarla, ¿sí? Porque yo puedo leer 10 veces, no hago esto, no hago esto, no hago esto, lo puedo leer, incluso lo puedo memorizar, pero si a la hora de actuar yo no lo hago, yo sigo con con el mismo pecado, con las mismas cosas, ahí está lo malo, o sea, no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque lo importante de meditar, escudriñar la Biblia, es poder practicar, poder reflexionar, poder profundizar en esta palabra de Dios. Bueno, entonces algunos pasos, voy a dar algunos pasos que nos sirve pues como para meditar bien en la palabra de Dios. Bueno, primero es orar. Es importantísimo uno orar. O sea, no puedo leer solamente la Biblia y decir, bueno, ya leí. No, es importante orar. 2, leer un pasaje. O sea, escoja un pasaje de la Biblia que el Señor le guíe, escoja un pasaje cualquiera. Tercero, reflexionar. ¿Qué reflexionar? No es solamente leer, usted va a meditar, usted va a volver a leerlo, usted va a mirar qué es lo que Dios le está hablando. Con toda seguridad, Dios le quiere hablar a través de ese pasaje. Y cuarto es aplicar, lo que yo les decía ahorita, ¿no? ¿Cómo aplico eso a mi vida? O sea, ¿estoy realmente tomando la palabra de Dios para mí? ¿Estoy realmente gozándome, deleitándome en la palabra de Dios? ¿Es realmente la palabra de Dios mi deleite, es mi gozo? Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es hermoso meditar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es en nuestro corazón. Hoy en día hay mucha ignorancia bíblica. La gente ama otras cosas, la gente ama, digamos, la emoción, ama otras cosas, menos la palabra de Dios y menos meditar. ¿Cómo vamos a conocer más de Jesús si no nos gozamos en la palabra, si no nos deleitamos en ella? Bien, ¿qué es un deleite? Mire, cuando uno ama algo, uno tiene placer en eso, usted se enfoca, o sea, usted se enfoca en lo que usted ama, ¿sí? Si usted, por ejemplo, le gusta el fútbol, ¿usted qué es lo que va a hacer? No, pues usted se va a enfocar a ver cuándo es el partido, está pendiente de eso, ¿sí? Usted se va a enfocar en lo que a usted le gusta, en lo que usted se deleite, ese es su enfoque. Si la palabra de Dios para usted no es placer, no es deleite, usted la deja a un lado, usted ignora por completo lo que está escrito en ella, no encuentra usted gozo y delicia en la palabra de Dios. Bien, dice así, y dice, y en su ley medita de día y de noche, o sea, no solamente en el día, también en la noche. Cuando usted despierta, ¿en qué está pensando? Cuando usted de pronto, antes de acostarse o en medio de la noche, que de pronto se despierte, ¿usted está pensando en Dios? ¿Está meditando en las cosas de Dios? ¿O no? ¿O simplemente en otras cosas? ¿Medita en los problemas? ¿Medita en las dificultades? O sea, pensemos bien, ¿cuál es nuestra meditación día y noche? Versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, mire, será como un árbol plantado. Aquel árbol plantado que no creció por casualidad allí, que no fue que naturalmente, él creció ahí de manera silvestre, digámoslo así, no. Es comparado, mire, es una comparación que se hace allí, ¿cierto? Al varón que no anduvo en consejo de malos, al varón justo, digámoslo así, se compara a un árbol que fue, digamos, fue planeado el lugar donde iba a ser plantado este árbol. ¿Y cuál era el lugar? Junto a corrientes de aguas, ¿sí? Así como las palmeras, mire, las palmeras, ellas crecen junto a corrientes de aguas y ellas
ellas son bien altas, ¿no? Y además que la profundidad de sus raíces. Ellas echan raíces muchos metros hacia abajo. Estas palmeras crecen hermosas y muchos otros árboles frutales crecen junto a corrientes de aguas. O sea que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Bueno, no necesariamente ríos, también pueden ser canales de riego, ¿sí? Que ya se tenía, digamos, el agricultor había pensado bien en el lugar donde iba a sembrar estos árboles frutales. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, es decir, da un fruto de temporada. Mire, nosotros a veces nos preocupamos un poco porque a veces nos pensamos, o hay pastores que de pronto pueden poner cierta carga, a ver, usted cuántas almas trajo, usted cuántos ha ganado para Cristo, y sí, nosotros debemos en nuestra vida haber ganado muchas almas porque hemos evangelizado mucho, pero mire, hay tiempos, hay momentos en el cual, digamos, usted da fruto de otra manera, pero me refiero, hay momentos en el cual usted va a ser más fructífero, donde usted va a dar su fruto en su tiempo, y no se preocupe si de pronto, digamos, este año no ha sido tan bueno en cuanto a eso. ¿Por qué? Pero en su momento, si usted está en la voluntad de Dios, en el momento adecuado usted va a dar fruto, ¿sí? Bueno, ¿a qué fruto se refiere? Muchos dicen, bueno, se refiere al más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, ¿cierto? Sí, puede ser, nosotros debemos dar ese fruto, sí, en su momento. O sea, el fruto que uno da, ¿verdad? El fruto de un arrepentimiento, pero aquí se puede referir a los frutos, digamos, adecuados de acuerdo al ministerio que Dios nos ha dado, de esa manera en su tiempo, o sea, no es a destiempo, no, damos frutos en su tiempo, en su momento, frutos de temporada. Dice, y su hoja no cae, es decir, que su hoja no se marchita, su hoja es verde, su hoja está firme. Cuando las hojas no se caen, cuando las hojas se caen, es porque ya se secaron, es porque ya les cayó una plaga o bueno, algo así, y ellas se van cayendo, las hojas que no sirven. Pero si un árbol se le caen la mayoría de las hojas, es porque es un árbol que está enfermo, un árbol que necesita ser tratado, ¿sí? Tiene enfermedad, tiene plaga, pero aquí nos dice que el justo, el hombre que no anduvo en consejo de malos, es una persona que su hoja no cae, o sea, su hoja es verde, su hoja no es marchita, tiene vida en todo su ser, ¿sí? Tiene vida, a eso hace referencia acá, o sea, qué bonita comparación, qué lindo cuando usted ve un árbol frutal, un árbol frondoso, que tiene sus hojas bien, que da su fruto, que está bien fuerte, o sea, qué lindo ver eso, contrario de pronto a ver un chamizo, ¿sí? Un árbol que ya está seco, que sus hojas, que ya no tiene hojas, que el fruto hace mucho tiempo no lo da o nunca lo dio, es triste, ¿no? O sea, comparar un árbol frutal, un árbol frondoso, un árbol bien cuidado con un árbol que crece, un arbusto por ahí mal tenido, que el sol le pega, digamos, fuertemente y no lo hace prosperar. Dice, y todo lo que hace prosperará. Y la prosperidad, como en otras partes tal vez hemos dicho, la prosperidad no es solamente lo económico, ¿no? La economía es parte de la prosperidad, pero usted, como dijo Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, le dijo a Gallo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que la prosperidad era en todo, la prosperidad no era solamente económica, ¿sí? Podemos a veces tener pérdidas, pero eso no quiere decir de que no estemos avanzando, eso no quiere decir de que no vamos hacia arriba. Nosotros tenemos que prosperar en todo, en el conocimiento, crecer espiritualmente, en conocimiento, con la familia, intelectualmente, en la palabra. O sea, nuestra prosperidad debe ser integral, debe ser toda clase de prosperidad en nosotros. Bien, y esto no quiere decir de que no hay dificultades, ¿no? De que si de pronto fracasé en algo, no, es que yo no prospero, ¿no? Puedes, en esa área, puedes mirar a ver qué está pasando, pero digamos, la regla general es la prosperidad general, ¿sí? Bien,
continuamos. Ya, esta es, digamos, esta es la primera parte que nombra pues al hombre justo. Y ahora entramos a la segunda parte que dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, nos está diciendo que los hombres malos no son así. O sea, el hombre malo no es plantado junto a corrientes de agua, no prospera lo que hace, ¿cierto? No da su fruto en su tiempo, sus hojas caen, o sea, es todo lo opuesto, ¿sí? O sea, todo lo opuesto. Dice, no así los malos, es decir, los hombres malos no son, es contrario, digamos así, hay un contraste entre el hombre bueno y el hombre pecador. Dice, no así los malos, ¿por qué? Porque son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, imagínense comparar un árbol firme, un árbol fructífero, un árbol que está bien plantado con tamo. ¿Qué es el tamo? El tamo es como la pajilla, el tamo es son como los desechos que digamos como cuando se tira el maíz y la pajilla lo que cae, eso que no sirve para nada, o sea, el viento lo arrebata, cuando se quiere, digamos, cuando los que cultivan quieren separar la pajilla, lo que hacen es tirarla, tirar el grano, lo tiran y el viento se lleva la paja, o sea, lo que no sirve, eso no se necesita, el viento se lo lleva, ¿sí? Entonces, así son, o sea, el tamo es algo inservible, es algo que no tiene peso. Dicen, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dice versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bueno, allí nos está hablando acerca del juicio. ¿De cuál juicio? Bueno, del juicio final, ¿sí? Ahí nos habla de aquel juicio. ¿Por qué? Porque no tienen peso, ¿sí? El tamo, como dijimos, es algo muy, muy superficial, es algo muy, digamos, que no tiene nada de peso. Entonces, ellos no pueden levantarse en el día del juicio. Por ejemplo, recordemos cuando el rey Belsasar, que Daniel le dice, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto, o sea, él fue hallado falto de peso. ¿Y qué quiere decir? Eso lo condenaría a él, el peso, no tenía peso, no pesaba lo suficiente. A eso se refiere, al juicio final. Van a ser, dice, todos aquellos pecadores van a ser pesados en balanza, van a ser puestos a prueba, pero no van a ser hallados que sin peso, sin nada de peso. ¿Y qué va a causar eso? Su condenación. Y es triste pensar en eso. Dice, no se levantarán los malos en el juicio, es decir, ellos nada tienen que hacer, ¿sí? Porque ellos prefirieron juntarse ¿con quién? Con escarnecedores. ¿Sí recuerdan allá en el versículo 2 lo que decía? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ellos prefirieron sentarse junto a los escarnecedores, los que se burlaban de las cosas de Dios. Entonces ellos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mira, la casa donde se reúnen los justos, allí no entrarán, no podrán entrar en la congregación de los santos. Ellos escogieron otro camino, el camino de los pecadores, y es para allá donde ellos van. Bien, versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bien, ¿quién es el que conoce nuestro camino? Dice la Biblia que todo nuestro camino, toda nuestra vida está puesta delante de Dios. Dios dice que todas las cosas están desnudas ante Él. Él conoce absolutamente todo. El salmista dice, ¿dónde iré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, si bajo, o sea, donde quiera que yo vaya, tu presencia está allí. O sea, no es posible que nos escondamos de Dios. Jehová conoce nuestro camino. Jehová conoce que realmente queremos andar en su senda, queremos andar en su vereda. ¿Sí? Dice, mas la senda de los malos perecerá. Y nuevamente está diciendo que ciertamente Jehová conoce el camino, conoce Jehová a los suyos, a los justos, pero la senda de los malos perecerá. Y ahí es bueno terminar con este versículo. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, ¿cierto? En el libro de Proverbios, pero su final es ¿qué? Es camino de muerte. Entonces al principio se presentaban dos caminos, dos opciones,
¿sí? Y entonces hacia dónde va el justo y hacia dónde van los pecadores. Si mucha gente anda engañada pensando que ese camino de perversidad, ese camino que es fácil, ese camino que parece ser de flores, ese camino que aparenta ser bueno, al final, ¿para dónde los conduce? A las cámaras de la muerte, ¿no? Dice el proverbio, el camino al Seol, hacia allá van, ¿cierto? Asaf, mira, acá en lo que decía ahorita en el camino, en el versículo 4, que nos hablaba que hay personas que uno aparentemente las ve que prosperan, y uno se pregunta, bueno, Señor, pero sí, porque no siempre, no siempre vemos la prosperidad en los justos, ¿sí? Es normal que nosotros como justos vemos que otras personas más fácilmente que no son justas delante de Dios prosperen, y eso fue lo que Asaf se preguntaba. Él dice, yo veía que ellos prosperaban, y nosotros que andamos en tu camino, Señor, nosotros no prosperamos. Pero él dice Asaf que fue cuando entró en el santuario que se dio cuenta del destino de los malos, de lo que les esperaba, y ahí se quedó calladito, no pudo decir nada. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que eso es pasajero, es terrenal. Entonces, en resumen, en conclusión de este pasaje, ¿qué podemos ver? Hay solamente dos caminos. El camino, y como les decía, es como un resumen de la Biblia, ¿sí? La Biblia nos presenta siempre los dos caminos. La Biblia nos presenta el bien y el mal, pero es mejor nosotros no desear, nosotros como hijos de Dios no desear el mal, sí, porque el Señor tampoco quiere el mal. El Señor no desea el mal que le ocurra a las personas lo malo, no, el Señor desea el bien. Y ya que nosotros conocemos de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, oremos por estas personas y aconsejemos bien nosotros en cuanto podamos. En cuanto seamos escuchados, aconsejemos bien acerca del camino de la salvación y de la vida eterna. Bien, así concluimos este capítulo 1, y recuerden, es bienaventurado aquel que sigue el camino del Señor. Que el Señor les bendiga.